El pensamiento dialógico en Medvedev. Medvedev es otra de las víctimas de los que quisieron ensalzar a Bakhtin como si fuese el gran genio de las ciencias humanas del siglo XX, a costa de ningunear, robar ideas de otros autores como Volosinov y, en este caso que nos ocupa hoy, Medvedev. Pavel Nikolásevich Medvedev, 1892-1938. Tuvo estudios de Derecho y de Literatura, llegando a ser profesor universitario en Petrogrado-Leningrado de Literatura. También fue crítico literario, realizó una obra científica considerable en pocos años, 7 libros y una veintena de artículos. De los 7 libros, 4 serían análisis de poetas y 3 serían análisis del formalismo. Sus obras principales serían la primera, en 1928, la más famosa, El método formal en estudios literarios, la que a partir de los años 70 se diría malévolamente de que fue firmada por Medvedev, pero salía de la cabeza de Bakhtin, aunque las cosas ya están en su sitio, gracias a la obra de varios investigadores, y en especial a Broncar y Botta en su obra Bakhtin desenmascarado, que es en lo que nos basamos para hacer esta exposición de Medvedev. Otra obra suya criticando el formalismo sería En el laboratorio del escritor, 1933, y en 1934 El formalismo y los formalistas. Cabe decir que lo que intenta Medvedev es sentar las bases marxistas de la ciencia de la literatura, de la ciencia del lenguaje, pero dentro de un contexto más amplio, en el contexto de una ciencia general de las ideologías. Cabe decir que este empeño no es solamente de él, también de Volosinov, también de Vygotsky, y en muchos lugares de la Unión Soviética, por ejemplo en el instituto en el que investigaba, que es el Instituto de Historia Comparada de las Lenguas y las Literaturas Occidentales y Orientales. En este sentido hay una obra de Vygotsky que guarda una relación importante con la obra principal de Medvedev. La obra de Vygotsky sería El significado histórico de la crisis en psicología, del año 1927-28, un poquito antes que el estudio formal en los estudios literarios. Aunque hemos empezado diciendo que su propósito inicial era sentar las bases marxistas por una ciencia de literatura y del lenguaje, en realidad no era marxista, era marxiano. La diferencia está en que estaba inspirado por Marx, por el núcleo básico de su pensamiento, pero no era marxista, ni siquiera Marx era marxista. Al menos eso es lo que decía él. En el caso de Medvedev no era marxista en el sentido de que rechazaba ese determinismo de la infraestructura económica respecto a la superestructura. De ahí que su postura, la de Medvedev, constituyese más adelante una amenaza en la segunda mitad de los años 20, una amenaza para el dogma marxista. Cabe decir que este dogma marxista, a partir de los años 20 del siglo XX, no se instauró en la Unión Soviética, tardó unos años, pero cuando ya se instauró, bajo coordenadas stalinistas, pues muchos sufrieron purgas, asesinatos, ejecuciones, como en el caso de Medvedev, por no cumplir lo que ellos consideraban el dogma marxista, aunque la obra de Medvedev es siempre bajo el planteamiento de Marx, de un enfoque marxiano. Tal es así que criticaba a lo que él consideraba los falsos sociólogos marxistas, y lo hacía precisamente en nombre del marxismo. Todo esto le trajo problemas y le costó la vida. Lo que Medvedev quería llevar a cabo es un análisis minucioso de los signos para ver hasta qué punto los fenómenos ideológicos refractan los elementos de la realidad. Así es interesante citar un fragmento suyo que dice así: solo mediante un análisis minucioso se podrá dotar de la precisión y del rigor necesarios a la teoría marxista del reflejo y de la refracción de la realidad en los significados ideológicos. Análisis, rigor, minuciosidad, precisión. A nivel formal cumple uno de los 3 ejes para ser considerado analítico, el de una forma claridosa, precisa, minuciosa. Medvedev sería uno de los autores de los 3, de la tríada ruso-soviética de la línea analítica, que más problemas tendría de ser considerado analítico si no nos olvidamos de este fragmento suyo
que dice así: la filosofía y las ciencias humanas se han entretenido exageradamente en analizar en términos puramente semánticos los fenómenos ideológicos e interpretar su significado abstracto. Bueno, pero la cita sigue, y la cita luego nos dice que lo importante es el proceso de comunicación social. Medvedev no sería analítico de la primera jornada, pero sí sería analítico de la onda pragmática. Una cosa interesante que quiere construir Medvedev es una síntesis entre dos corrientes distintas que querían explicar la literatura, pero con deficiencias, en los principios de los años 20 del siglo XX. Por un lado estaba la corriente estética idealista y por otro lado estaba la corriente positivista naturalista. Las dos adolecían de defectos. El idealismo, pues que era demasiado abstracto y no rendía cuenta de las obras concretas artísticas. Y el naturalismo o positivismo, pues su defecto es que está desprovisto de sentido. Medvedev quiere hacer una síntesis bajo las coordenadas del materialismo dialéctico. En este sentido, Medvedev sentó las bases para un planteamiento científico de la literatura, pues operaba bajo la metodología de que toda empresa de construir conocimiento debe perseguir la objetividad. Pretensión que le llevó a realizar un análisis minucioso para dotar de precisión y rigor a la teoría de los significados ideológicos, alcanzando los siguientes resultados. 1. El signo como el lugar donde se materializan los fenómenos ideológicos. 2. El signo como elemento cuya existencia está en función de precipitar procesos de interacción social. Así pues, las dos principales tareas de una ciencia de las ideologías sería aclarar 1. Los materiales significantes y 2. La comunicación social. La conclusión a la que llega Medvedev es la esencia semiológica de todo material ideológico. Amplía esta concepción con su explicación de que en las obras literarias se produce una refracción de ideologemas, de las esferas ideológicas, la religión, el arte, la filosofía, la ciencia, la política. Dichos ideologemas o entidades discursivas procedentes de la religión, del arte, la política, la ciencia, la filosofía, entrarían en debate entre sí, y este carácter dialéctico atribuido a las obras literarias es lo que Medvedev, en consonancia con Volosinov, denominaba dialogismo, enfoque que le lleva a postular el principio de interacción dialógica. Los interlocutores se orientan de forma recíproca hacia el auditorio social, mediante la entonación en la comunicación oral y mediante procedimientos sintácticos complejos en la comunicación escrita. Pues bien, desde este planteamiento dialógico se podía poner en marcha un análisis del debate de competición. Lo que vamos a ofrecer ahora es un texto cuyo autor no sería ni un servidor ni Medvedev. Esto es lo que podría haber dicho Medvedev, o diría hoy, de conocer la idiosincrasia del debate de competición. Lo titulamos El dialogismo y el principio de interacción debatística. La formación discursiva en la que consiste el debate de competición puede ser caracterizada como una esfera ideológica, que no funciona como un mero procedimiento de técnicas argumentativas encerrado en sí mismo, atrapado en la estructura de cada tema sobre el que se va a discutir, sino que cada encuentro está gobernado por unos principios organizativos en el sentido de que todos los sonidos y las acciones no verbales significantes que se emiten se organizan en función de un auditorio social y evaluador, vinculación que se lleva a cabo a través de una orientación recíproca entre los equipos de debate enfrentados. De ahí que el jurado, para poder valorar adecuadamente lo expresado, lo expuesto en un debate, no debe centrarse únicamente en el recuerdo de lo dicho, como si pasase revista a las estructuras semánticas sintácticas de los interlocutores, sino que debe evaluar la situación de intercambio de ciertos enunciados entre ciertos interlocutores. La clave reside en entender que el debate de competición es una sucesión ininterrumpida de actos sociales encaminados a intercambiar enunciados, de tal manera que cada uno de ellos, a la par que reacciona ante una comunicación anterior, busca provocar cierta reacción de respuesta.
De esta manera, la realidad de cada enunciado debatístico sería la de un acontecimiento socialmente significativo, que se realiza bajo unas condiciones normativas precisas y en unas circunstancias concretas. El valor de cada signo depende de los parámetros de su situación comunicativa. Así pues, el elemento que en mayor medida nos puede ayudar a percibir lo que se comunica en un debate es la entonación. En cada acto concreto de realización debatística, el debatiente tiene que relacionar, pensando en el auditorio, las dimensiones materiales y significantes entre sí. Esto es, organizar lo que se va a decir en función de lo que se quiere conseguir al realizar cierto enunciado. Finalmente, cabe concebir un encuentro de debate como la continuidad ininterrumpida, en un tiempo limitado y bajo unas reglas, de contribuciones parciales, pero coordinadas a un trabajo colectivo, por un lado entre los miembros de un mismo equipo de debate y por otro lado entre el intercambio entre los dos equipos de debate, que aumenta el conocimiento sobre cierta cuestión. Se trata de un proceso abierto de aprendizaje, pues, aunque cada encuentro de debate llega a un momento que se cierra, el debate genérico sobre las complejidades que se atraviesan, ese debate no se clausura, mientras haya debatientes que quieran continuar esta labor de exploración. Medvedev, un pensador a reivindicar.